Cuando piensas en coches soviéticos, probablemente te imaginas un Lada cuadrado, utilitario y por todas partes. Pero eso es solo la punta del iceberg. Detrás de la cortina de hierro, los ingenieros soviéticos estaban construyendo vehículos que Occidente nunca vio. Proyectos secretos, limusinas blindadas para la élite, camiones anfibios e incluso los primeros prototipos eléctricos. Este era el verdadero mundo automotriz soviético. Estas máquinas no eran solo transporte. Eran herramientas de supervivencia y poder, construidas para conquistar Siberia y servir a la vasta Unión. Los coches soviéticos eran sobre resistencia, innovación y a veces pura audacia. Olvídate de los estereotipos. Hay una historia oculta de experimentos salvajes y secretos de Estado. Estamos a punto de revelar los coches que nunca llegaron a las calles, los que estaban encerrados en complejos militares o perdidos en el tiempo. Desde el lujo hasta lo extraño, la historia automotriz soviética es mucho más rica de lo que crees. Prepárate para que tus percepciones sean desafiadas. Vamos a levantar el velo de un capítulo secreto de la historia automotriz. Esto no es solo una lista de autos viejos, es una ventana al alma de la Unión Soviética. Cada vehículo cuenta una historia de ambición, creatividad y la lucha contra la burocracia. Las historias no contadas, escondidas en archivos, revelan un mundo de innovación que desafió las probabilidades. Y mientras exploramos, nuestro patrocinador Bing X te ofrece la oportunidad de ganar de un premio de más de 7.600 USDT. Solo regístrate con el enlace de abajo. Viajaremos desde los primeros días de la industria soviética hasta los laboratorios secretos donde se imaginó el futuro. Veremos cómo un acuerdo con Ford lanzó una industria, cómo la guerra la reformó y cómo el control generó algunos de los vehículos más imponentes del mundo. Esto es para cualquiera que ame un buen misterio y un vistazo a un mundo desaparecido. Abróchense los cinturones, nos sumergimos en lo extraordinario. Desde limusinas del Kremlin hasta rarezas experimentales, esta es tu invitación a los garajes secretos de la URSS. Comencemos nuestro viaje al mundo oculto de las ruedas soviéticas. La industria automotriz soviética no comenzó en Rusia, sino en América. En 1929, la URSS hizo un trato con Henry Ford, una sociedad poco probable entre enemigos ideológicos. Stalin necesitaba motorizar su nación rápido, y Ford tenía el plano para la producción en masa. Los soviéticos no solo compraron coches, compraron todo el sistema, aprendiendo cada detalle en Detroit. El resultado, la planta de automóviles de Gorky, o Gaz, y su primer coche, el Gaz-A, un Ford modelo A con ropa soviética. Esto fue más que imitación, fue un salto estratégico, permitiendo a la URSS saltarse años de investigación y desarrollo. El Gaz-A simbolizó una nueva era, modernización pragmática e implacable. Al adoptar el diseño de Ford, los soviéticos construyeron una base para la autosuficiencia industrial. La revolución ahora estaba sobre ruedas. Este trato abrió una pequeña pero crucial puerta de fabricación estadounidense en la cortina de hierro. El objetivo: alcanzar a Occidente, incluso si eso significaba usar sus herramientas. La industria soviética nunca volvería a ser la misma. Con la producción en masa en marcha, los ingenieros soviéticos se propusieron crear algo verdaderamente suyo. El Gaz M1, lanzado en 1936, fue un gran avance, más resistente, más fuerte y construido para las brutales carreteras rusas. Su chasis, reforzado, y su robusta suspensión lo convirtieron en el primer coche verdaderamente adaptado a las condiciones soviéticas. El MK, como se le conocía, se convirtió en un símbolo del poder estatal utilizado por funcionarios y la policía secreta. Pero para la gente común, tener un coche seguía siendo un sueño lejano. El M1 era un bien del Estado, no un coche familiar. Los primeros coches soviéticos no trataban sobre la libertad personal, sino sobre el poder y el control nacionales. El camino hacia un verdadero coche del pueblo sería largo y difícil. Antes de que eso pudiera suceder, un conflicto mundial lo cambiaría todo. El sueño de la movilidad masiva estaba en pausa. Los coches soviéticos eran herramientas del Estado, no símbolos de libertad individual. El siguiente capítulo se forjaría en la guerra. Al estallar la guerra, las fábricas de automóviles soviéticas se convirtieron en motores de supervivencia. La producción civil se detuvo. Cada recurso se destinó a la lucha contra la Alemania nazi.
Las líneas de montaje pasaron de coches a tanques, vehículos blindados y camiones militares. Las habilidades aprendidas de Ford ahora construían los tanques T-60 y T-70. La ingeniería soviética se definió por su robustez, simplicidad y durabilidad. Los vehículos tenían que ser reparables en el campo, imparables en cualquier terreno. Este crisol de guerra forjó una cultura de fuerza bruta sobre la comodidad. Cuando la paz regresó, la industria estaba transformada, marcada, pero más fuerte. El ADN de los coches soviéticos llevaría para siempre las lecciones de la guerra. El sueño de un coche del pueblo regresaría, pero estaría moldeado por las demandas de supervivencia. La siguiente era estaba a punto de comenzar. Después de la guerra, la Unión Soviética se propuso darles a sus ciudadanos verdadera movilidad. La respuesta vino de Italia, el Fiat 124. En 1966, la URSS hizo un trato con Fiat, pero esta vez no fue una simple copia. Ingenieros soviéticos rehicieron el diseño, aumentando la altura, fortaleciendo la carrocería y cambiando a un motor robusto. El resultado, el Vaz 2101, mejor conocido como el Lada. Construido en Tolyatti, el Lada era resistente, sencillo y fácil de reparar. Se convirtió en el coche del pueblo soviético, un símbolo de progreso y posibilidad. Tener un Lada era un gran logro, un boleto a la libertad en la carretera. El pequeño coche, nacido del diseño italiano y la garra soviética, puso a una nación en movimiento. El Lada se convirtió en un icono, prueba de que el sueño soviético de movilidad masiva finalmente había llegado. Mientras el Lada conquistaba las entradas de los hogares del hombre común, otro vehículo dominaba las grandes avenidas del poder y el prestigio soviético. Este era el Gaz Volga. Si el Lada era el caballo de batalla, el Volga era el pura sangre. Era más grande, más señorial y significativamente más caro. Era el carruaje de las clases media y alta soviéticas. Los gerentes de fábrica, los académicos exitosos, los artistas condecorados y, lo más visible, el propio Estado. No se podía simplemente ir a una sala de exposición y comprar un Volga fácilmente. Su propiedad significaba una cierta posición dentro de la jerarquía soviética. Era un marcador claro e inequívoco de éxito e influencia. El linaje del diseño del Volga se remontaba a las tendencias de estilo estadounidenses de los años 50, dándole un cierto estilo dramático que se destacaba entre los vehículos más utilitarios en la carretera. Modelos como el Gaz 21 y su sucesor, el Gaz 24, fueron construidos como acorazados terrestres. Eran pesados, sólidos y poseían una presencia imponente. Su construcción fue famosa por ser excesivamente diseñada, construida con acero grueso y una suspensión diseñada para deslizarse sobre baches que se tragarían por completo un coche inferior. No eran rápidos ni particularmente ágiles, pero eran increíblemente duraderos y ofrecían un nivel de comodidad que estaba a un mundo de distancia del interior espartano de un Lada. Estos coches desempeñaron un papel muy público como taxis oficiales y el vehículo preferido para funcionarios de nivel medio. Un Volga negro circulando por la calle era un símbolo inconfundible de la autoridad estatal. Para muchos ciudadanos, su única experiencia con un Volga sería como pasajero en un taxi, una breve probada del espacio y la comodidad que disfrutaban unos pocos privilegiados. El coche era una pieza rodante de propaganda, una demostración de que el sistema soviético podía producir no solo transporte básico, sino también vehículos de elegancia y sustancia. Era un vínculo tangible entre el ciudadano común y la vasta maquinaria del Estado al que servían. El Volga era una declaración. Sus líneas sólidas, casi imponentes, hablaban de fiabilidad y permanencia, valores que estaban profundamente arraigados en la conciencia soviética. Poseer uno en privado era la máxima aspiración automotriz para muchos, un sueño que a menudo estaba fuera de su alcance. Representaba un nivel diferente de existencia dentro del paraíso socialista, un paso adelante de lo colectivo y hacia un reino de reconocimiento y estatus individual. El Volga no era solo un coche, era un destino, una encarnación física de haber llegado a una sociedad donde el estatus, aunque oficialmente minimizado, seguía siendo una realidad. El Lada y el Volga, aunque ambos íconos de la misma época, representaban dos lados fundamentalmente diferentes de la experiencia soviética. Crearon un sistema de castas automotriz en las carreteras de la URSS.
El Lada era el coche del pueblo, la encarnación de la motorización masiva. Era un símbolo de logro colectivo, una promesa cumplida por el Estado para proveer a las masas trabajadoras. Su presencia en números abrumadores hablaba del éxito de una economía planificada al entregar un producto de consumo complejo a millones. Era la cara alegre y robusta de la movilidad soviética. Un coche para la familia, para la dacha, para el viaje diario. En marcado contraste, el Volga representaba la jerarquía que existía dentro de ese sistema. Era el coche de la nomenclatura, los funcionarios y los triunfadores. Era un vehículo de estatus y privilegio, un recordatorio rodante de que incluso en una sociedad sin clases, algunos eran más iguales que otros. La sola vista de un Volga, especialmente uno negro, podía imponer respeto y a veces incluso un toque de miedo. Era el coche al que le cedías el paso. Se movía por el tráfico con un aire de importancia que el humilde Lada nunca podría poseer. Los dos coches, rara vez, se mezclaban en los mismos círculos sociales, incluso cuando compartían las mismas carreteras. Esta división era un espejo de la propia sociedad soviética. Por un lado, tenías la narrativa oficial de igualitarismo y progreso colectivo, perfectamente encapsulada por el Lada, un coche para todos. Por otro lado, tenías la realidad tácita del poder, la influencia y un rígido orden jerárquico, todo simbolizado por el majestuoso Volga. Los coches se convirtieron en una forma abreviada de referirse al lugar de uno en el mundo. Decirle a alguien que conducías un Lada les contaba una historia. Decirles que conducías un Volga contaba una completamente diferente. Eran la encarnación automotriz de la brecha entre el proletariado y el aparato del partido. Finalmente, ambos vehículos se convirtieron en partes indelebles de la identidad soviética, cada uno forjando su propio poderoso legado. El Lada se convirtió en un miembro querido de la familia, un coche en el que se trabajaba, se apreciaba y se transmitía de generación en generación. El Volga era respetado y admirado desde la distancia, un símbolo del poder y la permanencia del Estado. Juntos, cuentan una historia más completa de la vida en la Unión Soviética, un relato de sueños compartidos y realidades separadas, todo desarrollado en la vasta y extensa red de carreteras que conectaba un poderoso imperio. Estos no eran solo coches, eran los personajes de un drama nacional. Si el Volga era el auto del gerente exitoso, entonces ¿qué conducían los verdaderamente poderosos? ¿Qué máquina tenía la tarea de transportar al secretario general, a los miembros del Politburó, la cúspide absoluta del Partido Comunista? Para eso, había un nombre que se pronunciaba en tonos bajos y reverentes: ZIL. Este no era un auto que pudieras esperar poseer alguna vez. Ni siquiera era un auto que pudieras comprar. Las limusinas ZIL eran fortalezas rodantes, símbolos hechos a mano de la autoridad máxima, construidas en una fábrica especial bajo el control directo del Kremlin. Eran la cúspide absoluta de la ingeniería automotriz soviética y estaban reservadas exclusivamente para los dueños del imperio. La Zavod Imeni Likhacheva, o ZIL, producía vehículos que hacían que el majestuoso Volga pareciera un taxi común. Tomemos el ZIL 114, por ejemplo. Esta era una limusina gigantesca, un yate terrestre de acero negro y cromo que se extendía casi 20 pies de largo. Fue diseñada con un propósito singular: proyectar poder. Su estilo era una mezcla deliberada e imponente de toques de lujo americanos de Cadillac y Lincoln, pero filtrados a través de la lente de la autoridad soviética brutalista. Bajo su largo capó, se encontraba un enorme motor V8 de 7 litros, una máquina diseñada para mover el pesado vehículo con una velocidad y suavidad engañosas, asegurando que los ocupantes nunca llegaran tarde a una reunión que podría decidir el destino de las naciones. Por dentro, estos autos eran palacios sobre ruedas. Mientras el ciudadano común se conformaba con el vinilo resistente de un Lada, la élite del partido estaba en un mundo de lujo. Los interiores estaban adornados con las mejores chapas de madera, alfombras de pelo profundo y tapicería de terciopelo o cuero de felpa. Contaban con todo eléctrico, ventanas, asientos e incluso divisiones para separar a los pasajeros del chofer. Estos no eran simples medios de transporte. Eran oficinas móviles y santuarios privados, equipados con sistemas de comunicación avanzados, aire acondicionado y un aislamiento acústico que hacía que el mundo exterior fuera una película silenciosa y distante. El contraste con la vida fuera de las gruesas ventanas del auto no podría haber sido más extremo. La producción de estas máquinas era minuciosa,
e increíblemente lenta. Cada CIL era esencialmente construido a mano por un equipo dedicado de maestros artesanos. La fábrica producía solo un puñado de estas limusinas cada año, cada una un testimonio de los inmensos recursos que el Estado podía gastar en sus líderes. Se ensamblaban con un nivel de calidad y precisión que era simplemente inaudito en las plantas de producción masiva de Togliatti o Gorki. Cada panel, cada pieza de adorno, se colocaba con un cuidado meticuloso. Estas eran las joyas de la corona de la industria automotriz soviética, y su escasez solo aumentaba su inmenso misterio y aura intimidante. Una limusina CIL nunca fue solo un coche. Era una declaración política. Cuando un convoy de estos gigantes negros barría el carril central exclusivo de las amplias avenidas de Moscú, se esperaba que todo el demás tráfico se paralizara. Era una manifestación rodante del control absoluto del partido sobre cada aspecto de la vida soviética. Ver un CIL era como vislumbrar una criatura mítica. Era un evento raro y ligeramente aterrador. No sabías quién estaba detrás de los gruesos cristales, a menudo con cortinas, pero sabías que era alguien inmensamente importante. El coche mismo era una extensión de su poder, un escudo de anonimato y autoridad. Estos vehículos también fueron diseñados con la seguridad como preocupación primordial. Muchos modelos, especialmente los construidos para los más altos escalones del poder como el secretario general, estaban fuertemente blindados. Los paneles de la carrocería ocultaban capas de acero reforzado y el cristal tenía pulgadas de grosor, capaz de detener disparos de armas pequeñas. Fueron construidos para ser fortalezas inexpugnables, protegiendo los bienes más valiosos del Estado de cualquier amenaza potencial. Esta paranoia estaba directamente integrada en el ADN del coche. El peso de todo este blindaje era inmenso, por lo que los coches necesitaban motores tan enormes y sistemas de chasis y suspensión fuertemente reforzados solo para moverse y manejarse correctamente. El simbolismo del CIL era potente y deliberado. Representaba el vasto e infranqueable abismo entre los gobernantes y los gobernados. Mientras que la ideología oficial predicaba la igualdad y las virtudes de la clase trabajadora, la existencia misma de estos coches contaba una historia diferente. Eran una demostración clara y física de una jerarquía rígida, un mundo alejado de la experiencia compartida del proletariado. El CIL era una máquina de exclusión, no pertenecía al pueblo, pertenecía al Estado, y servía para aislar a los líderes de las mismas personas a las que decían representar. Era el poder hecho visible, un depredador oscuro y silencioso en las calles de un paraíso de trabajadores. Esta distancia no era solo física, era psicológica. El CIL fue diseñado para intimidar. Su tamaño, su pintura negra fúnebre y su progreso silencioso y poderoso estaban calculados para inspirar una sensación de asombro y obediencia. Era el equivalente soviético de un carruaje real, pero en lugar de un romance de cuento de hadas, proyectaba un poder burocrático frío y duro. Los hombres que viajaban en estos coches estaban dando forma al destino de una sexta parte de la masa terrestre del mundo, y sus vehículos fueron diseñados para reflejar la gravedad de esa responsabilidad. El CIL fue un socio silencioso en el ejercicio del poder, un recordatorio constante y móvil de quién estaba realmente a cargo. El papel del CIL iba mucho más allá de transportar funcionarios desde sus oficinas en el Kremlin hasta sus dachas estatales. Estos automóviles eran instrumentos críticos de la diplomacia estatal. Durante las visitas oficiales, la flota de CIL se exhibía en todo su esplendor, sirviendo como telón de fondo para la diplomacia internacional. Un jefe de Estado visitante era trasladado desde el aeropuerto en un CIL 41047, una limusina larga e imponente que funcionaba como la primera impresión del poder soviético y su capacidad tecnológica. Los autos debían ser tan impresionantes y perfectos como cualquier Cadillac presidencial o Rolls-Royce Phantom, porque formaban parte del teatro de prestigio e influencia de la Guerra Fría. Estos vehículos no eran propiedad de individuos, ni siquiera del propio secretario general. Eran activos del Estado, gestionados por un departamento específico dentro de la KGB, conocido como la Novena Dirección Principal, responsable de la protección de los altos dirigentes del partido. Los autos se asignaban a los funcionarios según su rango en el Politburó, y con cada cambio político, los autos podían ser reasignados. Una caída en desgracia solía significar perder el privilegio de viajar en un CIL. El automóvil, entonces, era un barómetro de la fortuna política.
Tener un Zil a tu disposición significaba estar en el corazón del poder. Perderlo significaba quedar fuera, en el frío. Los choferes de estas magníficas máquinas no eran conductores comunes. Eran oficiales altamente entrenados de la KGB. Su trabajo no era solo navegar el tráfico de Moscú, sino ser la primera línea de defensa para sus valiosos pasajeros. Eran expertos en técnicas de conducción evasiva y de alta velocidad, y estaban entrenados en el uso de armas de fuego. El hombre al volante era tanto guardaespaldas como conductor. Esta fusión de roles subrayaba la función principal del Zil, ser un componente clave en el elaborado aparato de seguridad del Estado, un centro de mando móvil y un capullo protector para los líderes. En última instancia, las limusinas Zil eran la expresión automotriz perfecta del sistema soviético. Eran enormes, poderosas, controladas centralmente y completamente inaccesibles para la persona común. Fueron construidas con inmenso orgullo y destreza, pero servían para reforzar una ideología de desigualdad y distancia. Cuando finalmente colapsó la Unión Soviética, terminó la era del poderoso Zil como símbolo supremo del poder comunista. Estos colosos hechos a mano permanecen como reliquias de una época pasada, testigos silenciosos de conversaciones secretas, intrigas políticas y decisiones que cambiaron el mundo. Todo detrás de sus ventanas oscuras y blindadas. La Unión Soviética no era un país, era prácticamente un continente. Se extendía a lo largo de 11 zonas horarias, abarcando desde la tundra ártica congelada y densos bosques de taiga, hasta vastos desiertos áridos y cordilleras imponentes. En gran parte de este inmenso territorio, una carretera pavimentada era un lujo lejano. El Estado necesitaba vehículos capaces de operar donde terminaba la civilización, máquinas que pudieran servir al ejército, apoyar comunidades remotas y conquistar los paisajes más duros del planeta. Esta necesidad dio origen a una clase de vehículos especializados donde la comodidad era secundaria y la resistencia absoluta, el único credo. No se construían para ser bonitos, se construían para ser invencibles. Uno de los primeros y más icónicos ejemplos de esta filosofía fue el Gaz-69. Era la respuesta soviética al Jeep estadounidense, pero con un carácter ruso de simplicidad robusta. Era un vehículo ligero, de tracción en las 4 ruedas, que se convirtió en la columna vertebral del ejército soviético y de la vida rural durante décadas. Fue diseñado para ser una verdadera navaja suiza sobre ruedas. Un día podía ser coche de mando para un oficial, al siguiente una ambulancia saltando por un campo embarrado, y al día siguiente un improvisado autobús escolar llevando niños de una granja colectiva remota a sus clases. Su versatilidad era su mayor fortaleza, un testimonio de un diseño que priorizaba la función por encima de todo. El Gaz-69, apodado cariñosamente Kozlik o Cabrita por su capacidad de trepar casi cualquier obstáculo, fue diseñado para la autosuficiencia. Sus sistemas eran deliberadamente simples, permitiendo reparaciones en medio de la nada con solo un juego básico de herramientas y algo de ingenio mecánico. No había electrónica compleja que pudiera fallar, ni componentes delicados incapaces de resistir el maltrato. El vehículo era la prueba de que la máquina más confiable es la que tiene menos cosas que pueden salir mal. Era una filosofía forjada en la guerra y perfeccionada en la vasta y dura geografía soviética. Esto era ingeniería impulsada por la geografía. A diferencia de los fabricantes occidentales, que podían enfocarse en la velocidad y el estilo, en un mundo conectado por autopistas, los diseñadores soviéticos enfrentaban una realidad distinta. Su reto era dominar un entorno hostil. Vehículos como el Gaz-69 no eran solo transporte, eran herramientas de supervivencia. Eran el vínculo vital que conectaba puestos aislados, bases militares y expediciones científicas con el resto del país. Eran las mulas mecánicas del imperio, llevando personas y suministros por terrenos donde un auto normal no duraría ni minutos. Su legado no está en la velocidad, sino en su obstinada negativa a detenerse. Si el Gaz-69 era la ágil cabra del desierto soviético, el Ural 375D era el colosal oso rampante. Este vehículo no solo enfrentaba terrenos difíciles, los arrasaba. Un camión militar de 6 ruedas y proporciones monstruosas, el Ural fue diseñado para transportar tropas y carga pesada a lugares donde la idea misma de una carretera era casi un chiste. Sus enormes neumáticos, cada uno tan alto como el pecho de un hombre, y su poderoso motor V8, le daban la capacidad de cruzar lodo profundo,
escalar colinas nevadas e incluso vadear ríos. No era un camión, era una fuerza de la naturaleza sobre ruedas, el epítome de la ingeniería soviética para trabajos pesados. La filosofía de diseño del Ural 375D era la de la capacidad absoluta. Incorporaba un sistema centralizado de inflado de neumáticos, permitiendo al conductor ajustar la presión desde la cabina, en tiempo real. Al bajar la presión, los neumáticos se aplanaban y creaban una huella mayor, flotando sobre terrenos blandos como arena o nieve. Al aumentarla, el camión podía circular por superficies más duras. Esta sola característica le daba un nivel de adaptabilidad asombroso, haciéndolo uno de los camiones todoterreno más capaces jamás construidos. Era una máquina creada con la expectativa de que pasaría toda su vida lejos del asfalto, operando en las condiciones más extremas imaginables. El poder y la presencia del Ural lo convirtieron en un pilar de la logística del ejército soviético. Fue la plataforma del famoso lanzacohetes múltiple Grad, transformando un simple camión de transporte en un sistema de armas aterrador. Remolcó piezas de artillería, transportó toneladas de municiones y movió soldados por los vastos campos de batalla de la Guerra Fría. Su reputación de indestructibilidad era legendaria. Abundan las historias de Urales que han sido maltratados, golpeados y llevados al límite, pero simplemente siguen adelante. El sacrificio era el consumo de combustible. Su motor, UP-8, a gasolina, era notoriamente sediento, pero en el ejército soviético, llegar al objetivo siempre era más importante que el costo de hacerlo. Estos vehículos especializados, desde el versátil GAZ-69 hasta el monstruoso Ural 375D, representan un capítulo único en la historia automotriz. Fueron el producto de un sistema que debía conquistar un imperio vasto y muchas veces hostil. Los ingenieros soviéticos, enfrentados a desafíos geográficos y climáticos enormes, respondieron no con elegancia o refinamiento, sino con fuerza bruta y sin concesiones. Construyeron máquinas que reflejaban directamente la tierra que debían dominar, vastas, poderosas y totalmente inflexibles. Fueron los héroes anónimos de la movilidad soviética, las bestias de hierro que realmente conquistaron los territorios extremos de la Unión. Aunque el Lada dominó la historia de la motorización masiva, distó mucho de ser el único coche diseñado para el ciudadano soviético. Bajo la sombra de su inmensa popularidad, otras fábricas producían vehículos fascinantes y capaces, que desde entonces han sido olvidados en gran medida por el resto del mundo. Eran los héroes anónimos del viaje diario al trabajo, las opciones alternativas para las familias en largas listas de espera. Uno de esos incondicionales fue el Moskvich 408. Producido por la fábrica ACELK en Moscú, el Moskvich era un sedán pequeño, compacto, elegante y notablemente resistente. Tenía un aspecto distintivo, casi de Europa occidental, con aletas traseras que estaban de moda en la época, lo que le daba un toque de personalidad en las a menudo monótonas carreteras soviéticas. Era un verdadero guerrero urbano, fiable y construido para perdurar. Otro actor clave en este capítulo olvidado fue el ICH 412. Construido en la ciudad industrial de Ichevsk, famosa por su fabricación de armas, el ICH era un primo cercano del Moskvich, pero con su propio carácter único. Contaba con un motor de árbol de levas en cabeza más avanzado y potente, lo que lo hacía sorprendentemente enérgico, y un favorito entre aquellos que disfrutaban de un poco más de espíritu en su conducción. El ICH era conocido por su increíble durabilidad, una característica probablemente heredada de la herencia de producción militar de su fábrica. Estos coches se inscribieron con frecuencia en rallies internacionales exigentes como el Maratón Londres-Sydney, donde a menudo se desempeñaron sorprendentemente bien, demostrando su valía frente a los competidores occidentales y mostrando las fortalezas ocultas de la ingeniería soviética a un mundo escéptico. Luego estaba el RAF 2203, un vehículo que era verdaderamente único en su clase. Producido en Letonia, el Rafik era un monovolumen o furgoneta comercial ligera con un diseño único y amigable de morro chato. Era la respuesta soviética a la necesidad de un vehículo versátil y multiusos que pudiera servir como taxi compartido, ambulancia o transporte para delegaciones oficiales. Con su espacioso interior y múltiples configuraciones de asientos, era una vista común en las ciudades, transportando personas y bienes con una fiabilidad inquebrantable. El RAF 2203
era un símbolo del transporte colectivo, un vehículo que servía a la comunidad más que solo al individuo, encarnando perfectamente una faceta diferente del ideal socialista de movilidad para todos. Estos vehículos, el Moskvich, el IZH, el RAF, representan un panorama automotriz más rico y diverso de lo que comúnmente se recuerda. No eran solo clones o copias, eran productos distintos de diferentes oficinas de diseño, cada una con su propia filosofía y fortalezas. Ofrecían una apariencia de elección en un sistema definido por la planificación central y se convirtieron en partes preciadas de millones de vidas. Si bien la historia a menudo los ha relegado a las notas a pie de página, estos modelos olvidados fueron los caballos de batalla confiables que mantuvieron en marcha los engranajes de la vida cotidiana soviética, cada uno un testimonio del ingenio y la resiliencia que existían más allá de las marcas más famosas. Eran los coches de los demás, y sus historias son igual de vitales. Más allá de los automóviles que llegaron a las calles, existía otro mundo, mucho más secreto, de desarrollo automotriz soviético. Escondidos en instalaciones de investigación militar y oficinas de diseño experimental, los ingenieros jugaban con conceptos que estaban décadas adelantados a su tiempo. Estos no eran proyectos destinados a la producción en masa. Eran experimentos audaces que traspasaban los límites de lo que un vehículo podría ser. Mucho antes del impulso global por la energía verde, los científicos soviéticos ya estaban explorando el potencial de la propulsión eléctrica. Desarrollaron varios vehículos eléctricos rudimentarios, a menudo basados en chasis de furgonetas existentes o coches pequeños, diseñados para tareas específicas de corto alcance como la entrega postal o el servicio en aeropuertos, donde las cero emisiones eran cruciales. Estos primeros prototipos eléctricos estaban limitados por la tecnología de baterías de la época. Las baterías de plomo ácido eran inmensamente pesadas, ofrecían un rango muy limitado y tardaban mucho en recargarse. Como resultado, nunca se consideraron un reemplazo viable para el motor de combustión interna para un uso público generalizado. Sin embargo, demuestran que los ingenieros soviéticos estaban pensando en fuentes de energía alternativas mucho antes de lo que muchos suponen. Estos proyectos fueron impulsados por el pragmatismo, la necesidad de vehículos silenciosos y limpios en entornos específicos, más que por una amplia preocupación ecológica, pero sentaron una base de conocimiento y experimentación que fue increíblemente vanguardista para su tiempo, una historia secreta de electrificación detrás de la cortina de hierro. Quizás los más audaces de estos proyectos secretos fueron los intentos de crear un coche volador. Impulsados por el deseo del ejército de un vehículo que pudiera saltar obstáculos y atravesar terrenos imposibles, se desarrollaron varios prototipos. Uno de los más famosos fue un proyecto de la oficina de diseño Antonov, que esencialmente ató un conjunto desmontable de alas y una cola a un coche de producción. La idea era que el vehículo pudiera ser conducido a una pista de aterrizaje, se le colocaran sus componentes de vuelo y luego despegara. Aunque estos experimentos nunca resultaron en un vehículo práctico y producido en masa, muestran la pura ambición y la mentalidad de qué pasaría si, que floreció dentro del mundo secreto de la investigación y el desarrollo militar soviético. Estos vehículos experimentales, desde las silenciosas furgonetas eléctricas hasta los ambiciosos conceptos de coches voladores, revelan un lado de la ingeniería soviética que está completamente en desacuerdo con el estereotipo de diseño sobrio y conservador. Muestran una voluntad de soñar, de experimentar y de perseguir fantasías tecnológicas, incluso si a menudo conducían a callejones sin salida. Estos proyectos fueron los Skunk Works de la Unión Soviética, donde las restricciones de la producción en masa se levantaron temporalmente, y a los ingenieros se les permitió hacer preguntas radicales sobre el futuro de la movilidad. Son los más raros de los raros, los sueños olvidados de una superpotencia que por un breve momento alcanzó el cielo desde el asiento del conductor. El año 1990 y uno fue un terremoto político. La bandera de la hoz y el martillo fue arriada sobre el Kremlin por última vez. La Unión Soviética, un imperio que había parecido inmutable y eterno, simplemente dejó de existir. Este evento sísmico envió ondas de choque a cada rincón de la antigua superpotencia, y la vasta industria automotriz controlada por el Estado quedó directamente en el epicentro. Todo el sistema que había nutrido, financiado y dirigido estas fábricas durante décadas desapareció de la noche a la mañana. La planificación central se fue. Los pedidos estatales garantizados se fueron.
La cortina de hierro que los había protegido de la competencia extranjera fue hecha pedazos y una nueva y brutal realidad inundó. Fue un apocalipsis industrial. Sin el sustento del apoyo estatal, las fábricas gigantes comenzaron a desmoronarse. Lada, Gaz, Moskvich y otras fueron repentinamente empujadas al caótico y desconocido mundo del capitalismo. Tuvieron que conseguir sus propios materiales, encontrar sus propios clientes y, lo más aterrador, competir con un diluvio de autos occidentales usados que llegaron al país. Estos vehículos importados, incluso Ford y Volkswagen de 10 años, a menudo ofrecían un nivel de comodidad, confiabilidad y características modernas que hacían que los diseños soviéticos envejecidos parecieran reliquias de otro siglo. El orgullo de la ingeniería soviética quedó repentinamente obsoleto, incapaz de seguir el ritmo de las fuerzas del mercado de las que había estado protegido durante tanto tiempo. El resultado fue un declive devastador. Muchas fábricas cayeron en bancarrota. Las líneas de producción se detuvieron. Los diseños que estaban en el tablero de dibujo quedaron congelados en el tiempo, para nunca ver la luz del día. Los grandes nombres que una vez habían definido una era comenzaron a desvanecerse. La fábrica Moskvich, un símbolo del poder industrial de Moscú, finalmente quedó en silencio y fue demolida. Por un tiempo, pareció como si todo el legado de la ingenuidad automotriz soviética estuviera destinado a ser vendido como chatarra. La era del ZIL, el Volga y el Lada como símbolos de un universo poderoso y autónomo había terminado definitivamente. La industria estaba en un estado de animación suspendida, una pausa de la que quizás nunca se recuperaría. Este colapso marcó el final de un capítulo único en la historia del automóvil. Fue el fin de una ideología de diseño, una que había priorizado la fuerza bruta y el poder estatal sobre la comodidad individual y el atractivo del mercado. La caída de la Unión Soviética no fue solo el fin de un sistema político. Fue el fin de una forma distinta de pensar en lo que debería ser un automóvil y a quién debería servir. Las grandes máquinas, desde el Lada del pueblo hasta el ZIL del Politburó, se convirtieron en símbolos de un mundo perdido. El alguna vez poderoso imperio automotriz soviético había caído, sus fábricas en silencio, su futuro incierto. Pero esta no fue la última palabra. De las cenizas del antiguo complejo industrial soviético, una nueva visión está comenzando a surgir lentamente. El espíritu de la ingeniería, ese mismo espíritu que construyó camiones imparables y coches voladores secretos, no murió. Ha estado inactivo, esperando un nuevo propósito, una nueva dirección. Hoy, en la Rusia moderna, esa dirección es cada vez más eléctrica. Una nueva generación de ingenieros y empresarios, algunos trabajando en las mismas fábricas que produjeron los iconos del pasado, están mirando hacia el futuro. Están adoptando el cambio global hacia los vehículos eléctricos, pero con un toque distintivamente ruso, con el objetivo de resucitar el orgullo automotriz de la nación. Marcas que sobrevivieron al colapso, como Avtovaz, el fabricante del Lada, ahora forman parte de alianzas globales, modernizando lentamente sus ofertas. Pero los desarrollos más emocionantes están ocurriendo en nuevas empresas. Compañías como Aurus, por ejemplo, están construyendo un sucesor espiritual de las poderosas limusinas ZIL. Estos son vehículos de lujo modernos, híbridos eléctricos, diseñados para una nueva generación de liderazgo ruso que combinan el prestigio histórico con la tecnología contemporánea. Es una clara señal de intención. Rusia quiere volver a construir coches que puedan competir en el escenario mundial, no solo en términos de dureza, sino también en sofisticación y potencia. Más allá del mercado de lujo de alta gama, varias startups ambiciosas se están centrando en crear vehículos eléctricos para el consumidor ruso moderno. Basándose tanto en el apoyo estatal como en la inversión extranjera, estas empresas están desarrollando de todo, desde vehículos eléctricos urbanos compactos hasta furgonetas comerciales eléctricas. Están aprovechando el profundo pozo de talento científico y de ingeniería de Rusia para abordar los desafíos de la tecnología de baterías, la infraestructura de carga y el desarrollo de software. Es una tarea formidable, pero representa un esfuerzo consciente para construir una nueva identidad automotriz, una que sea de vanguardia y tecnológicamente avanzada, en lugar de simplemente depender de las glorias del pasado. Así que la pregunta sigue siendo, ¿resurgirá el legado de la ingeniería automotriz soviética? La era del coche con motor de combustión interna, simple y robusto, ha terminado.
Pero la filosofía subyacente de crear máquinas para satisfacer las necesidades específicas de una nación vasta y desafiante está renaciendo. A medida que Rusia invierte en tecnología eléctrica y nuevas capacidades de fabricación, no solo está construyendo coches, está intentando reclamar su lugar como potencia automotriz. La historia está lejos de terminar. La pregunta no es si Rusia volverá al escenario automotriz global, sino más bien, ¿cuándo sus nuevas carrozas eléctricas dominarán las carreteras una vez más?